Gracias, Señor. Pueden sentarse. Salvación por la fe. Que nos El tema que nos ocupará en esta mañana es muertos al pecado y a las obras de la carne. Muertos al pecado y a las obras de la carne. ¿Qué sacrificio o cuántos sacrificios tengo que hacer yo para morir al pecado y para mortificar las obras de la carne en mi vida? Es una pregunta que nos podemos plantear en esta mañana todos los que estamos aquí en la presencia del Señor. ¿Qué sacrificio o cuánto sacrificio o qué clase de sacrificio tengo que hacer yo para morir al pecado y para mortificar las obras de la carne en mi vida? ¿Cuántos y cuáles? ¿Alguna respuesta? ¿Ah? ¿Alguna respuesta a la pregunta? ¿No hay ni una? No hay ni una, ¿verdad? No hay ni una. Sí, estamos en lo cierto. No hay que hacer ninguno. Pero alguien dirá, ¿y cómo así que no hay que hacer nada? Sencillamente porque el que da la salvación ya lo hizo todo. Ya lo hizo todo. Y lamentablemente, aunque creemos eso, a veces nos resistimos a aceptar que eso es una realidad, que el Señor ya hizo todo por nosotros. Nos resistimos a aceptar esa realidad y a asumir esa posición de que en Cristo estamos salvos. ¿Sí o no? ¿Cuántos creen que en Jesucristo estamos salvos? La Biblia declara de manera categórica: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué el apóstol afirma eso? Porque esa es la promesa del Salvador. Jesús dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en mí, dice él, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. Los que hemos recibido a Cristo, los que hemos creído en Él, los que le hemos aceptado para que Él venga a vivir en nosotros, hemos pasado de muerte a vida. El problema es que el enemigo de Dios y el enemigo de nuestras almas, a veces nos vende unas ideas baratas por las cuales nosotros pagamos un
Y llegamos a pensar y llegamos a creer que nosotros debemos de ser los autores y los actores de nuestra salvación. Nos venden esas ideas, suben a nuestra mente esos pensamientos, porque si es del pueblo judío, a ellos se les quedaron el rezago de la ley, porque la ley mandaba y prohibía. Para lograr algo había que hacer, mandaba y prohibía. Pero nosotros ya no estamos en el tiempo de la ley, estamos en el tiempo de la gracia. Y en el tiempo de la gracia el verbo dominante es creer. Creer. Porque en la medida que creemos, recibimos. Y en la medida que recibimos, disfrutamos. Y esta salvación es algo que hay que disfrutarla. Pero el enemigo nos ha vendido la idea de que llevar esta gracia, llevar esta salvación, a veces nos causa mucho dolor, nos causa mucha tristeza, y que tenemos que hacer muchos sacrificios y hacer una y otra cosa para que podamos obtenerla, para que podamos avanzar a obtener la salvación. Y ahí nos ponen toneladas de peso en nuestra mente, en nuestra conciencia, cuando el Señor ya nos hizo libres. Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Ahora somos libres, libres del pecado, somos libres de la ley, somos libres de todo lo que antes nos agobiaba. Y eso nosotros tenemos que aceptarlo y tenemos que asumirlo. ¿Cuántos de los que estamos aquí creemos que en verdad somos hijos de Dios? Pero nos toca creer, nos hace duro, a veces nos hace duro creer que en verdad somos hijos de Dios. ¿Cuántos nos consideramos el pueblo de Dios? Somos el pueblo de Dios. Pero el enemigo nos pone barreras para que no disfrutemos lo que somos, para que no asumamos de verdad lo que somos hijos de Dios, somos salvos, Dios nos perdonó, Dios nos libertó, Dios nos trajo de la tiniebla a la luz. Él vendrá por nosotros, nos iremos con Él. Eso tenemos que aceptarlo, tenemos que asumirlo, tomar esa posición. Pero Él viene con pensamientos o con doctrinas. No hagas esto, no hagas lo de allá, no toques, no gustes, no manejes, no digas, di, y nos diga ahí. Pero miremos lo que nos dice la palabra del Señor en Colosenses capítulo 2. Porque aunque decía yo antes que a los judíos se les quedaron los rezagos de la ley, a nosotros los gentiles se nos ha quedado los rezagos del catolicismo, del romanismo.
donde enseñaba a la gente a hacer para hacer, cuando la Biblia nos enseña que nosotros hacemos por lo que somos, no para hacer. Es decir, practicamos la santidad. ¿Por qué? Porque somos santos. Amén. Alabamos y glorificamos al Señor porque somos su pueblo. Amén. No es que alabamos y glorificamos a Dios para llegar a ser pueblo de Dios. No, lo hacemos porque somos su pueblo. Practicamos la santidad porque somos santos, no para llegar a ser santos. Como al Papa que murió, ya lo elevaron a los altares de los santos. ¿Ah? No, gracias al Señor por su misericordia, por su obra perfecta, por su sacrificio. Nosotros somos el pueblo santo. Colosenses 2, vamos a darle un poquito de tiempo para leer este capítulo. Dice: porque quiero, hermanos, que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar la riqueza de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo, dice el apóstol, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en el espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en quién, en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, como arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracia, abundando en acciones de gracia. Si algo tenemos que tener para Dios es gratitud por esta incomparable salvación. Y de eso sí no debemos de cansarnos, darle gracias a Dios. Porque cuando usted mira al mundo, debe producirle acción de gracia. Cuando usted ve a alguien desventurado, debe de producirle acción de gracia. Señor, gracias, porque de allá me sacaste, allá vivía, en esas condiciones yo estaba, pero hoy vivo diferente por la gracia de Dios. Y eso sí debe de producir gratitud, porque ahora el Señor nos ha hecho nuevas criaturas. El verso 8 dice: mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos o mandamientos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él
Y vosotros, oiga esto tenemos que creerlo y asumirlo. Y vosotros estáis completos en Él. Estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Completo es lo que no le hace falta nada. Hermano Cabrera, completo es lo que no le hace falta nada. Y nosotros en Cristo, por el Cristo, por su obra, por su santidad, por su justicia, por su perfección, estamos completos. Completos. Amén. Verso 11. En Él también fuiste, no seremos, fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso o carnal en la circuncisión de Cristo. Vuelvo a repetir la lectura del verso 11. En Él también fuiste circuncidados, operados, con circuncisión no hecha a mano, no como le hacían al niño judío al nacer, a los 8 días, no, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Aleluya. La circuncisión de Cristo. Verso 2. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado, porque así vivíamos, así nos encontró. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. No hay cuenta pendiente, todo está pagado, todo está cancelado. Verso 14, ¿de qué manera? El verso 14 nos explica: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Nosotros éramos reos de juicio, éramos reos de condenación, porque la paga del pecado es muerte. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Quiénes triunfaron en la cruz? Cristo y usted, Cristo y yo, al creer en Él. Amén. Nosotros triunfamos con Cristo en el Calvario. A su nombre le damos gloria. Verso 16. Aquí está el meollo del asunto. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo. Era que al pueblo gentil querían cargarle una ley, cargarle un rito o unos ritos que, como dijo Jacob, ni nosotros ni nuestros padres han podido cumplir. Por lo tanto, se pidió que al pueblo gentil no se le imponga ninguna otra carga
en comida o en bebida, o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Verso 18: nadie os prive de vuestro premio, afectando o rindiendo humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose lo que no ha visto vanamente, hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y guiándose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. El crecimiento lo da Dios, no lo producimos nosotros. Esa es la idea que nos han perdido, que nosotros tenemos que producir el crecimiento, que nosotros tenemos que producir la santidad, que nosotros tenemos que producir los efectos de la salvación. No. La santidad es de Dios y Él es el que santifica. La salvación, hermano, la salvación, nuestra salvación, es una obra absolutamente de Dios, de principio a fin. Pablo dice: el que en vosotros comenzó la buena obra. ¿Quién comenzó en nosotros la buena obra? ¿La comenzó usted o Cristo? La comenzó el Señor. Él comenzó en nosotros la buena obra, y Él la perfeccionará hasta el día de su venida. Nosotros lo que tenemos es que disponernos como hermanos a que Él nos dé la forma, a que Él nos dé la figura. Y la figura que Él quiere plasmar es la figura de Él. Cristo es la imagen del Dios viviente, el Dios invisible. Esa figura es la que Dios está plasmando en nosotros a través de la palabra y a través del Espíritu. Pero a través del esfuerzo nuestro o del poder de Él. A través del poder de Él. Amén. Damos gloria a su nombre. Dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, pregunta el apóstol, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos, a mandamientos, a reglas, a legalismo? ¿Por qué? Tales como no manejes, ni uses, ni aún toques, en conformidad a mandamientos y doctrina de hombre, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen una apariencia. Dice: tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en puro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Amén? No tienen apetito. Mire, no tienen valor. Usted ve su centro de rehabilitación. Aparentemente ahí les hacen un lavado de cerebro. Les cambian de norte a las personas para que ya no vuelvan al mundo que vivían. Pero los sueltan, los salen de ahí. Y las personas vuelven otra vez a lo mismo. ¿Por qué? Porque mientras estuvieron ahí se sintieron bien, escuchando charlas y
escuchando filosofías y psicología, pero al salir de ahí vuelven a lo mismo. Pero nosotros debemos de creer y debemos de asumir que el Señor ya nos hizo libres y que donde quiera que estemos y en cualquier circunstancia somos libres en Cristo el Señor, porque donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Amén. Damos gloria a su santo nombre. Bien, entonces, hermanos, nosotros debemos de asumir que no tenemos que preocuparnos por hacer tal o cual cosa para alcanzar la salvación, porque la salvación ya la tenemos, ya la tenemos. Y que no debemos de privarnos de lo que a Dios le agrada para que lleguemos a creer que de esa manera morimos al pecado o mortificamos los deseos de la carne. En Gálatas capítulo 5, donde leíamos al inicio, el apóstol entonces nos hace la explicación. Verso 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pregunto, ¿qué es andar en el Espíritu? ¿Qué es andar en el Espíritu? Andar en el Espíritu, la respuesta la da el mismo versículo. Andar en el Espíritu es no satisfacer los deseos de la carne. Ahora, el apóstol te explica por qué. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero, ahí está el pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? A las cuales no hay que satisfacerlas. Son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas, no heredarán el reino de Dios. O si quieren, cambiamos la respuesta. Ese no heredarán el reino de Dios. Más, que es lo que debemos de ocuparnos, en esto sí debemos de ocuparnos. Mas el fruto del Espíritu es amor. Amor. El amor no hay que recibirlo, el amor hay que darlo. Amén. El amor hay que darlo. Porque hay creyentes que ahora se han dedicado a buscar amor, buscar iglesia o congregaciones o grupos religiosos donde hay amor, y van de iglesia
El amor es que darlo. Dice la Biblia que el Señor derramó en nosotros el amor por el Espíritu que nos fue dado. De manera que hay que dar amor. Hay que hacer los buscadores de amor. Anoche nomás hablábamos con unas hermanas que estaban en una iglesia y ahora están ellas formando su propia iglesia. Y dicen, no, es que allá no había amor, allá no hay comprensión. Yo digo, pero no, pues el amor usted tiene que dar, usted no tiene que esperar que le den amor. Porque el fruto del Espíritu es amor. El creyente que tiene el Espíritu de Dios tiene amor. Porque el Espíritu Santo produce amor. Produce gozo, no tristeza, gozo. Paz, no ves, paz. Produce paz, porque el Señor nos ha dado la paz, no la del mundo, sino la de Él. Y la paz de Él permanece. En medio de la tormenta, Él nos da la paz. Paciencia, la virtud rara en el ser humano, paciencia. Pero el Espíritu Santo nos hace pacientes, benignos, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, no hay condenación. No hay condenación. Y el verso 24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado. No es que la van a crucificar, porque hermano, aquí es donde está el truquito. Nosotros tenemos que asumir que en Cristo fuimos muertos al pecado, y que en Él fueron crucificadas todas nuestros deseos y pasiones. En Él fueron crucificados todos nuestros deseos y pasiones. En Él. Por eso yo no tengo que hacer algo para que mis deseos sean mortificados. No. Lo que yo tengo es que asumir, aceptar y asumir que yo soy pueblo de Dios, hijo de Dios. Y como tal, ya no me corresponde vivir en la carne, sino en el Espíritu. Amén. Ya no me corresponde vivir en la carne, sino en el Espíritu. Porque los que son de Cristo han crucificado. No es que van a crucificar, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Cuándo fue eso? Cuando Cristo murió por nosotros en el Calvario, fuimos muertos al pecado. Muertos al pecado. Leamos lo que dice 2 de Corintios 5:14. Segunda de Corintios 5:14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, o nos persuade, o nos estimula, pensando esto, que si uno murió por todos, luego, ¿cuántos murieron? Todos los creyentes en Cristo morimos. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Amén?
Eso tenemos que creerlo. Que en Cristo morimos, junto a Él morimos todos. Y que en la sepultura de Él, a través del bautismo, fuimos sepultados juntamente con Él. Y que ya la carne no tiene poder sobre nosotros. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, verso 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué hay que buscar? Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque habéis muerto. No es que vamos a morir, ya morimos, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Damos gloria a su santo nombre. Pablo creyó esto. Pablo creyó esto. Y por eso él pudo decir: con Cristo estoy juntamente crucificado. Pero ya lo digo yo, mas vive Cristo en mí. Y Romanos capítulo 8. Ahí se nos dice que Cristo hizo lo que nosotros no pudimos hacer. Él hizo lo que no pudimos hacer. Él nos resolvió el gran problema del pecado, muriendo por nuestros pecados. Dice Romanos 8:1: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es andar en el Espíritu? Es andar en amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, paciencia, mansedumbre. Eso es andar en el Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. ¿De qué me ha librado? De la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era incapaz o débil por la carne, o sea, por nosotros, Dios, oiga esto, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. O sea, en el cuerpo de Cristo nuestros pecados fueron castigados, fueron condenados. El sacrificio de Él es el sacrificio nuestro. Por lo tanto, yo tengo que aceptar y asumir que en Cristo yo estoy muerto para el pecado, pero vivo para Él, porque ahora vivimos para Él. Amén. Vamos a Romanos 6. Romanos 6. Romanos 6. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Eso es imposible, de ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo
como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, tenemos que sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Amén. Eso es lo que tenemos que saber y creer y no darle lugar a Satanás para que invada nuestros pensamientos y nos haga hacer lo que no debemos hacer. Para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Ahí viene la aplicación a nosotros. Verso 11. Así también nosotros, considerados, estimados, muertos, así como tenemos que estimar muertos para el mundo. Vea, hermano, fúmese este cigarrillo. No, porque yo estoy muerto para el mundo. Debo de considerarme muerto. Vamos a dar una pachanguita. No, porque yo estoy muerto para el mundo. Ahora vivo para Dios. Antes esclavo del mundo, pero ahora soy siervo de Dios. Amén. Damos gloria a su nombre. Así también nosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios. Y a veces lo contrario, que nos consideramos vivos para el mundo y muertos para Dios. Hermanos, de una alabanza. Y la damos porque nos dice. Pero no, eso debe de producirse en nosotros. Porque el Espíritu produce eso. Nosotros no le alabamos al Señor para ser pueblo, nosotros le alabamos porque somos pueblo. Vean lo que dice el Salmo 100. Salmo 100. Porque es que a veces creemos que si alabamos, llegamos a ser pueblo de Dios. Pero no es así. Salmo 100, verso 3. Reconocer que Jehová es Dios. ¿Quién nos hizo? Él nos hizo. ¿Nos hicimos nosotros a nosotros mismos? ¿Tenemos que salvarnos a nosotros mismos? No. ¿Tenemos que santificarnos a nosotros mismos? No. No. Eso es lo que nos han perdido. Pero eso hay que desecharlo. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Ahora somos pueblo de Dios. Dice el apóstol Pedro, mas vosotros sois nación santa, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo de Dios, pero que ahora sois pueblo de Dios. Amén. En razón de eso, en razón
nuestro Creador y Salvador. Y en razón de lo que ahora somos para Él, porque ahora somos su pueblo, somos su propiedad, entrar por sus puertas con acción de gracia, entrar por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, alabarlo, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Démosle gracias, démosle gracias, hay suficientes razones, nos asisten suficientes motivos para vivir alegre, para vivir agradecido y para alabar al Señor de manera voluntaria, no de manera exigida, porque en la gracia no se exige nada. En la gracia de Dios no se exige nada, todo es voluntario. Si usted quiere venir aquí, lo hace voluntariamente para darle gracias al Señor. Gracias porque soy salvo. Gracias porque cuando tú moriste en la cruz del Calvario, yo morí junto a ti, Señor. Cuando fui sepultado, fui sepultado juntamente contigo, Señor. Y cuando